Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, súper interesada en todo lo que tiene que ver con salud, estar felices y vivir mejor. Hoy les traigo una súper invitada y digamos que estoy muy emocionada porque el tema me parece hermoso y aparte estoy estrenando equipo de sonido y entonces hoy estoy en la emoción absoluta. El tema de hoy es acerca de la menopausia. Creo que es un tema que de pronto no lo hablamos muy abiertamente, de pronto nos da como cosa expresar esos síntomas porque de pronto se asocian a que pues estamos viejas. Y pues es un poco difícil, es una época complicada para nosotros las mujeres, pero creo que debemos abordarla con toda la frescura, hablarlo abiertamente y digamos que coger el toro por los cachos de una vez. Entonces, acá tengo a nuestra super invitada, es Liliana Munevar. Bueno, Lili, les cuento, es médica y ginecobstetra de la Universidad Javeriana, un postítulo en Medicina Reproductiva y Fertilidad de la Universidad de Chile, tiene un diplomado en Ginecología Endocrinológica de Unisanitas, es secretaria del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Endocrinoginecológica, ALEG, es parte del grupo en interés en su especialidad GISE de endocrinoginecológica de las clínicas del Country y de la Colina. Es especialista en reproducción humana en fertilidad y actualmente trabaja como ginecobstetra en el Hospital San Ignacio. Adicionalmente tiene un par de cositas más que ya son como los adornos bonitos, que son formación, digamos, ahí como medio informal, ¿sí? En Reiki Universal nivel 3, estudio de cristales para armonización, entrenamiento no formal en medicina integrativa, PNL nivel básico e información de magia del amor. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás tú? No, súper, súper. Mira, esta hoja de vida, pues digamos que me parece muy chévere, muy bonita, muy al lugar pues para este episodio. Pero quiero que nos cuentes quién es Liliana Muneva, aparte de, pues, de todo lo bonito que acabo de decir. Bueno, pues aparte de eso, pues digamos que soy hija, soy hermana, soy pareja, pero sobre todo y digamos que lo que me apasiona en mi trabajo y en el día a día es ayudar a que como que todo el mundo esté integral, a que esté bien, pero que esté bien globalmente, no solamente a nivel salud, sino en todos los aspectos de su vida. Y pues digamos que en eso me he dedicado no solamente en las personas que están cerca a mí, sino incluso en uno mismo, porque pues la primera persona con la que hay que empezar es con uno. Me Entonces, encanta, sí, es verdad. pues digamos que en eso me he dedicado y he empezado, por eso como que he empezado con muchas cosas diversas para poder lograr como esos equilibrios. Ahora también, por ejemplo, he tratado de equilibrar, por ejemplo, los lugares donde estás, poderlo Mm. armonizarlos, todo eso también me parece súper bonito y súper chévere. O sea que tú también estás toda apasionada por todas las cosas que no solo es lo profesional, pero que también le pueden ayudar a uno a vivir más chévere. Sí, 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 me encanta y me encanta como hacer cosas como que nada tengan que ver con la medicina, pero que le sirvan a Total. uno para estar mejor. Sí. Entonces, eso me parece que es muy chévere y pues hay que saber por dónde ir metiéndose y entonces pues en eso he ido como estudiando, como oyendo mucha gente que le va dando a uno luces de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Y bueno, aquí Aquí estamos. estamos y seguimos aprendiendo. Me encanta. Lili, bueno, yo les cuento, así como para que sepan ahí como de dónde nos conocemos. Lili y yo nos conocemos hace muchos años. Yo ya voy a decir que de pronto son unos 19 años, porque cuando yo era estudiante de pregrado, Lili era interna Sí, en gineco. O hace sea, rato, hace unos unos años. añitos. Luego, cuando entré a la especialización de ginecología, Lili era residente mayor mía. Entonces ahí también Sí. compartimos unos años. Luego empezamos a trabajar en San Ignacio. Obviamente, Lili
Eli se fue, estuvo en Chile ahí para todo lo que les conté de sus estudios adicionales. Y ahorita pues somos compañeras de trabajo y pues compartimos ahí en el hospital donde trabajamos actualmente. Em, a mí digamos que el tema me parece muy bonito por varias cosas, porque yo me acuerdo que un profe que tuvimos de la residencia alguna vez me dijo, cuando uno es joven uno piensa que nunca se va a envejecer. Me lo dijo hablando sobre todo de las pensiones, que uno no piensa que se va a pensionar, pero como mujer creo que uno tampoco piensa que va a tener menopausia en algún momento. Entonces eso me tocó como positivamente en algún momento de mi vida y dije como, oiga, sí, hay que pararle bolas a eso desde antes. Y tuve una experiencia muy linda, muy chévere y muy gratificante con pacientes en menopausia en consulta externa que yo tuve recién graduada. Uno recién graduado, pues digamos que este tipo de pacientes no es como el común, pero alcancé a tener como una pequeña comunidad de pacientes menopáusicas que de repente me llegaban y vivían agradecidas conmigo porque pues yo hacía todo lo posible por ayudarlas en su tema menopáusico. Y de verdad uno ve lo difícil y lo mal que la pasan con sus síntomas y cuando uno las puede ayudar, puede ser en lo que sea, puede ser como con los síntomas o simplemente en la parte psicológica, las pacientes son muy agradecidas porque de verdad la calidad de vida se ve modificada en esa época. Lo que pasa es que, es decir, son cambios, Sí. entonces nunca estamos preparados para los cambios, así como la niña que le llega su primera regla, digamos que tiene un proceso, pero cuando le llega igual como que es un cambio que paradójicamente culturalmente es mucho más aceptado Sí. que el cambio de la menopausia, pero también es un cambio y es un proceso. Y a veces las pacientes, en nuestro caso, pero en general las mujeres cuando se acercan a la época de la menopausia, como que no lo tienen claro. Sí. Entonces es como un sufrimiento y pues yo siempre digo que pues que el dolor es obligatorio pero el sufrimiento es opcional. Eso, Entonces es parte de digamos que darles información, de escucharlas muchas veces, de reforzar que esto es normal y que nos va a pasar a todas, pues hace que la paciente se sienta más cómoda y que la paciente se engancha con uno y después ya no quiere que nadie más la vuelva a ver. Total, o sea, se vuelven ya es como un club de fans de verdad. Sí. Eso, pero es bonito porque uno al final digamos que les está ayudando, entonces eso es positivo. Yo te quiero preguntar, ¿por qué escogiste este camino de tu vida que tiene que ver, sí, temas hormonales, mujer y fertilidad? ¿Por qué escogiste esto? Bueno, digamos que alguna vez un profesor de nosotras, cuando ya estaba como en los últimos años, algún día me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande, más o menos? Y yo quedé como, pues, no lo sé. Y me dijo, mira, busca algo que te apasione y busca algo que ojalá poca gente haga. Entonces, como que me puse a pensar en qué me apasionaba y me di cuenta que a mí las hormonitas me parecen lo máximo. Es decir, estudiar las hormonas me parece divertido, así realmente hayan ciertos ciclos de las hormonas que me parezcan que igual me sé lo importante, pero que cada vez que me toca estudiarlas, como que cada vez que hay una clase, una charla, a veces digo, Dios mío, esta es como la 20ª vez que me aprendo esta vaina, pero seguro al otro día lo voy a borrar y solo me va a quedar con lo importante. Sí. Pero me gusta, es decir, finalmente me parece chévere. Y después, ya cuando empecé a andar en este camino de la endocrino-ginecológica, me di cuenta que es algo que como que todos debían saber, pero no solamente los ginecólogos, sino el médico general, el médico familiar, y todos deberían tenerlo claro porque atraviesa la vida. Sí. Nosotros en el grupo, en el GICE de Country y Colina, somos, digamos que estamos divididos en tres grupos que atraviesan la vida. Uh-huh. Los que hacen infanto-juvenil, que son todas las alteraciones de las niñas en su desarrollo, en empezar
los que hacen menopausia, que digamos que son unos personajes así, pero que mejor dicho, que son lo top, lo más top de la vida. Lo top de lo top. Sí, y los que nos dedicamos mucho más a fertilidad. Pero digamos que todos finalmente terminamos atravesando la mujer, porque por ejemplo los que hacen infantojuvenil muchas veces cogen a la niña con alteraciones, pero ella ya no se quiere ir de ahí, entonces se vuelve Claro. la mujer en edad fértil que se quiere embarazar, Sí. entonces ellos le ayudan, muchas veces incluso le siguen el embarazo, le atienden el parto y después Y les al llega final, la menopausia y acá estamos. ¿Sí? Sí. Y pues en eso también muchos colegas le tienen una pereza horrible, por ejemplo, a las pobres pacientes con menopausia. Porque claro, es una paciente que ya no es como, no sé, como te hago la ecografía, te hago la citología y chao, te Chaolín. vas para la casa. Sí, no. Porque además no quiere quedarse ahí, Sí. sino que esta paciente necesita un apoyo. Y por eso, en todas las familias, si usted se da cuenta, finalmente en todas las familias hay al menos una mujer menopáusica. Sí. Y muchas veces esa mujer se siente que ya no tiene utilidad, que ya está desgastada, muchas veces tienen fracturas importantes en pareja, entonces llegan a la consulta y uno les empieza a ver esto global, es decir, todas estas alteraciones, pues como digo yo, de forma integral, uno no es... Este pedacito. Exacto, uno Sí, no es, ay, vengo por el flujo y ya no más, No. sino uno es todo. Y Ujú. entonces cuando encuentran una persona que empieza a decirles, ven, ¿y cómo está tu vida sexual? ¿Y cómo está la parte psicológica? ¿Y cómo te la llevas con tus hijos? Y, uy, no, pues es decir, les abre uno la puerta. A veces me toca decir, uy, qué pena, pero más o menos como nos toca cortar, porque, A mí porque me tengo cogía, pacientes me cogían afuera. una hora hablando, obvio, sabrosísimo, pero, o sea, era de mucha atención y mucha energía, digamos. Claro, y más en la menopausia que tienen una alteración global de su vida, es decir, los cambios son globales. Yo siempre lo comparo con el inicio, que es cuando la niña se desarrolla, pues también tiene un montón de cambios globales, pero tiene mucho más apoyo social. La mujer en este periodo de la vida en parte se siente sola. Y por eso si tiene hijos adolescentes, pues peor de sola se siente, porque Sí. el hijo no se halla en la adolescencia con la Y mamá uno no se menopáusica halla, sí. que tampoco se halla. Ay, no. Entonces es bien complicado para nuestras pacientes y pues para las amigas conocidas y relacionadas que están en menopausia. A veces yo llego a las reuniones sociales y también termino haciendo consultas. Pues es que esa no es nuestra tarea, nos toca hacer consulta en las reuniones sociales. Lili, yo, para que todos estemos enchufados en la sintonía de menopausia, hablemos, ¿qué es menopausia? Hablemos así como Nacho aprende menopausia. Bueno, pues la menopausia se define como un año en que a una mujer que antes ciclaba normalmente no le llega la regla. Okay. Entonces ese es el primer lío, porque resulta que es un diagnóstico para atrás, Sí. no para adelante. Usted no le puede decir, bueno, sí, a partir de este momento usted está en menopausia. No, usted siempre es como, es que hace un año Ajá. entraste en menopausia, o hace 2 años, o hace 3 años te inició la menopausia. Eso ya pone un problema, digamos, que es de la definición. Técnicamente es, digamos que la falla o el cese del funcionamiento del ovario. Por eso hay mucha gente que, digamos que el más taquillero de todos es la menopausia precoz, que es como la menopausia prematura, que además le tienen pero pavor. Le tenemos. Tenemos pavor, y es cuando ese ovario deja de funcionar antes de los 40 años. Listo. Realmente no es muy frecuente, pero pues digamos que pues yo en mi práctica me lo encuentro con alguna frecuencia porque obviamente pues me llegan. Cualquier mujer que después de los 40 el ovario no le funcione y deje de menstruar durante un año, está en menopausia técnicamente. Perfecto. Entonces, eso es la definición para que uno Así, diga, técnica. cuando me pasó esto, ya está en menopausia. Y entonces, la menopausia es que ya no funciona el ovario, pero ¿eso qué implica para una mujer, por ejemplo? Es que yo creo que no tenemos muy claro las funciones del ovario. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que el ovario es como... Yo digo que casi que es como el centro del funcionamiento de una mujer. Es un poquito subvalorado porque como no lo vemos, entonces pues creemos que eso no existe, pues que nos sirve como para embarazarnos, para liberar el óvulo, para embarazarnos y ya. Pero no, resulta que el ovario trasciende a todas las partes del cuerpo y a
todos los entes, digamos que de funcionamiento de la mujer. Entonces, el ovario al crear las hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, pues tiene efectos a nivel del sueño, digamos que de la estabilidad psicológica, del estado de ánimo, pero además de eso funciona en sitios que uno no creía que funcionaran, pues, porque entonces también tiene, por ejemplo, digamos que llega a ciertos lugares como puede ser la tiroides, como puede ser la suprarrenal, que uno dice, no, pero es que eso no tiene nada que ver con las hormonitas. Claro, Pues sí, pues sí. resulta que sí. Ujú. Y tiene, por ejemplo, también, digamos que receptores, o digamos que llega también al intestino, al colon, digamos que por irnos a sitios diferentes, pero si nos vamos a toda la parte, digamos que genital, que es la que también nos interesa en esto, pues Bastante. tiene, digamos que se encarga de toda la turgencia, por ejemplo, del seno, toda la parte vulvar, vaginal, uterina, digamos que es lo que más famoso, lo taquillero. Claro. Pues es como lo que uno se imagina. Pero entonces, al tener tantos efectos, pues a medida que deja de funcionar el ovario, pues empiezan a bajar esas hormonas. Entonces empiezan a haber un montón de síntomas. Todos esos síntomas o todo ese momento que empieza a suceder cuando se empieza a agotar ese ovario, todo eso se llama perimenopausia, que es como todo ese proceso para llegar a la menopausia. Está definido en teoría 2 años, pero realmente uno lo ve que puede empezar mucho antes. Dios santo. Entonces, estas pacientes, estas mujeres empiezan a tener, por ejemplo, alteraciones en el patrón de sueño. Entonces llegan, por ejemplo, quejándose, a veces llegan donde los internistas, donde otras especialidades que... Por otra vaina, por sí. otras cosas. Sí. Entonces, no, es que yo antes dormía como un lirón y ahora quedo como un bombillo a las 5 de la mañana. ¿Qué será lo que me pasa? Entonces se ganan un montón de estudios y a nadie se le ocurre medirle unas hormonitas para poder mirar que es que tu ovario ya no funciona igual. Sí, sí. Tienen alteraciones en el ánimo. Entonces, tienen mucha más posibilidad, por ejemplo, de deprimirse. Tienen más posibilidad de hacer trastornos de ansiedad. Pero digamos que antes de llegar a ese trastorno, pues hay un gran abanico de posibilidades de, no sé, entonces la familia le empieza a decir, no, es que ahora eres insoportable, es que ahora te estresas por todo. Súper es que irritable. Irritables, entonces ahora chillas por todo, Sí. antes no chillabas, es que eres la chillona de la familia. Y resulta que pues que obviamente está teniendo un montón de cambios adentro que ni ella puede explicar y que obviamente, no sé, ahora vea la foto, el álbum del hijo cuando era chiquito y le da por llorar. Y entonces, pero a ver, pero ¿qué está pasando? Y fuera de eso, esto se complementa con que generalmente estos cambios se dan cuando los hijos están en la adolescencia. Todo se cruza. Entonces estamos en la mala porque, claro, tienen problemas de autoridad con estos adolescentes y pues, es decir, el chino que no se halla, que tampoco todavía es tan grande como para soltarlo, pero que pues está buscando su independencia y se encuentra con una mamá que está irritable, que está ansiosa, que probablemente le da miedo muchas cosas porque estás teniendo cambios y el otro pues en la misma, es decir, se encuentran el hambre y las ganas de comer y terminan agarrados de las mechas y la mamá llorando y pero mamá, ¿pero por qué lloras? Y eso no es, pues la pobre está en la perimenopausia y llega, pues, es decir, todas esas cosas empiezan a golpearlas más duro de lo que deberían golpearlas. Y digamos que si hay un buen soporte social y un buen apoyo familiar, pues probablemente es más fácil, porque no sé, tienen a la tía que es más joven, entonces ella puede como Ahí apoyar, se enganchan. y entonces pues puede como disolver ese conflicto, pero a veces cuando no hay mucho apoyo social pues quedan enganchados ese adolescente con esa mamá en la perimenopausia y empiezan a haber problemas y líos, y eso lleva a que obviamente esa susceptibilidad que hablábamos de, por ejemplo, depresión, pues salga a flor de piel y termine esta pobre mujer sentada llorando, esperando al otro que salió a rumbear, atacada llorando porque no sé dónde está mi bebé, porque además para las mamás siempre seremos los bebés. No, dígame lo que mi hermano tiene 30 años y todavía es el bebé de la casa. No, peor. Para mi abuelita, mi papá todavía, mi papá y mi tío son los muchachos. Así que, pues, es decir, los muchachos que ya tienen casi nietos. Pero bueno,
pero eso hace que sea más complicado toda esa interrelación. Obviamente también están en cambios con respecto, por ejemplo, a su deseo sexual. Eso golpea mucho porque no saben por qué les empieza a disminuir la libido, como el deseo nada más de tener el otro al lado. Es decir, a veces las pacientes llegan y me dicen, no, miren, ¿sabe qué? Es que de verdad no quiero que respire cerca a mí. Sí. Y entonces pues empiezan a tener problemas también con la pareja, no solamente porque están irritables, susceptibles, bla, bla, sino porque además de eso ya no tienen deseo sexual. Entonces para algunas eso es muy importante, para algunos también es muy importante, para otros de pronto no, y la relación tiende a mejorar en otros aspectos, pero digamos que eso también genera un punto de conflicto. Ahora bien, ¿por qué se golpea ese deseo sexual cuando empiezan a bajar las hormonas? Pues parece que la parte, digamos, que del influjo que había en el cerebro hormonal tiene un punto importante, pero también al haber una disminución, digamos, que en el grosor de la vulva, de la vagina, del útero, empieza a doler. Y perdón, pero pues a quién le gusta lo que le duele. No. A muy pocos. Entonces ahí se suman las dos cosas. Entonces, la embarrada porque obviamente, pues no, ya no quiero. Es decir, si antes se tenía vida sexual cada semana, pues ahora le huyo y prefiero cada 15 días y empieza a tener problemas también en su vida sexual y lo empiezan a notar. Empiezan a decir, no, es que yo le huyo. Yo me quedo dormida. Doctora, me toca quedarme así dormida debajo de las cobijas para que no me vean. Empieza a ser un lío para ellas también. Esos cambios en la vulva, en la vagina, en toda esa zona también empieza a tener problemas, por ejemplo, en que tienen más flujos, tienen más infecciones urinarias. Entonces eso también empieza a complicar la existencia un poquito más. Empiezan a tener más problemas con la tiroides, entonces se sienten más cansadas, se sienten más agotadas y es decir, muchas mujeres empiezan a tener problemas con su tiroides y nadie se da cuenta. Es decir, estás cansada, estoy cansada, no descanso, no duermo bien y muchos otros especialistas no caen en cuenta de que esto puede ser la tiroides, sino que entonces empiezan a digamos que hurgarlas por otros lados o el esposo, la pareja empieza a decirles, no, pues claro, como tú molestas todo el día, pues claro, hasta de noche molestas, no sé qué, no, entonces empieza a ser terrible, como tienen más posibilidades de tener infecciones urinarias, también pasan más veces al baño, entonces duermen a pedazos, es terrible. Pero ahora empieza la catástrofe, que son todo algo peor, es decir, todo tiene posibilidad de empeorar, sí. Y entonces empiezan con unos síntomas que son clásicos, que son las oleadas de calor. Y entonces, ¿qué son las oleadas de calor? Pues están descritas, pues porque cada cual pues cuenta cómo le va en la fiesta, pero en general son como lo dice, como unas oleadas, como unos flush, que les empieza como de la mitad del tórax para arriba, las pone rojas, les da pena porque ellas sienten que todo el mundo se está dando cuenta que tienen calor. Y aparte es incontrolable. Es incontrolable. Hacen cambios de coloración en la piel. Incluso algunas mujeres sudan. Se empapan y se les pasa. Y entonces quedan heladas, porque claro, cuando usted suda, después de que suda, ¿qué pasa? Pues le da frío. Le da frío. Y entonces después de eso quedan heladas. Entonces esa tendencia, digamos que esas oleadas, son más frecuentes en la noche. Entonces, pues esto tiende a empeorar aún más su relación de pareja, porque entonces, claro, se destapan, casi que se quitan todo y después empiezan a ponerse cosas encima. Eso sí están durmiendo bien, ¿no? Porque aparte... Y las despiertan. Claro. Entonces, eso interrumpe su patrón de sueño. Entonces, ya lo poco que han podido dormir ya no duermen, después les cuesta trabajo volverse a quedar dormidas y en el transcurso de 2 horas más o menos, vuelve y les da otra de estas oleadas de calor que vuelven y las despiertan. Entonces, pues es difícil para ellas llevar con todos estos cambios que además nadie les advirtió, porque es que finalmente a la niña que le va a llegar la regla, si tiene un buen apoyo social, le empiezan a decir, oye, es que ya casi te vas a volver mujer, no sé qué, pero en la menopausia nadie dice, oye, es que ya te vas a volver vieja. Aparte, cuando te llega la primera regla, hasta te lo celebran. ¿A quién le celebran la menopausia? Nadie. Al contrario, incluso le dicen, ay, que está menopáusica. Y resulta que pues hace parte de la vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es un insulto. Sí. Es que debe estar menopáusica.
perdón. Tranquila, ya vas a llegar, Sí, ya vas a todos llegar. vamos para allá. Sí. Entonces, pues bueno, empiezan a tener muchos problemas. eh, digamos que los más frecuentes los que les estoy contando, pero pues digamos que hay un montón Dios. de cosas más y se asocia con otra cosa, digamos que es el envejecimiento Claro. como tal. Sí. Es decir, nada que hacer. Como yo siempre les digo a los pacientes, pues es que la edad es algo inevitable, nada que hacer. El paso al calendario es algo inevitable, pero se asocia a que obviamente si no hemos cuidado nuestro cuerpo desde antes, pues esto va a tender a ser peor, porque entonces nos van a sacar, como dicen los pacientes, es que me llegaron los 40 y tantos o los 50 y tantos y me salieron todos los achaques. Pues no, los achaques no les llegaron por la menopausia. Es Los que ya achaques venía, los venía usted cultivando. sí, echando en el bolso Sí. y pues ahora le salieron todos juntos. Pero aparte, Lili, hay un tema durísimo que es como lo que siempre tenemos que advertir mucho a nuestras pacientes. Y es como, si usted antes estaba protegida, su corazoncito, sus vasitos, por los estrógenos, se le acabaron y entonces aquí empieza Cristo a padecer porque el riesgo cardiovascular también es otro. Entonces, bueno, empiezan a tener un montón de cosas, entonces tienen más susceptibilidad a ser hipertensas, se suben más de peso porque el estrógeno ayudaba a que el metabolismo fuera más activo a medida que pasamos, después de que pasamos los 30, el metabolismo empieza a ser más lento, entonces se suben más de peso, tienen más probabilidad de que la insulina, que es la que regula el azúcar, pues no les funcione tampoco muy bien, entonces de tener diabetes, bueno, de necesitar más cosas. Sí. Y el estrógeno producía un efecto protector a nivel del corazón, a nivel de las coronarias y eso se acabó. Es decir, es como hoy lo tienes, mañana ya no lo tienes. ¿No? Y entonces empieza a acumularse más colesterol, azúcares, grasas, todo lo que usted tenía ahí guardadito y que le funcionaba lo más de bien, pero pues ya no le va a funcionar bien y entonces tenemos más infartos. Tenemos otra cosa que le pasa, digamos que a las mujeres menopáusicas, no tan al principio, pero que sí empieza a tener problemas y es el hueso. Entonces se les empieza a adelgazar el hueso porque los estrógenos hacían que el huesito como que funcionara estable, como que lo que se crea y lo que se destruye se mantuviera estable. En equilibrio. Sí. Bueno, pues ahora como que hagan de cuenta que solo se destruye porque el estrógeno no está estimulando los que crean el hueso. Entonces, eso lleva a uno que también es así, pero catastrófico y que todo el mundo le tiene susto y se llama osteoporosis. Bendito Dios. Entonces, digamos que todas esas cosas empiezan a, digamos que la que lee, la que es juiciosa, la que se cuida, pues sabe que va para allá, entonces se empieza a preocupar más y como tenemos la susceptibilidad de ser más ansiosos, más preocupados, más de todo, pues, es decir, esto se vuelve un círculo vicioso. Usted se preocupa, le salen cosas, le salen achaques, la edad, todo lo que venía debiendo de su vida, de todos los excesos que usted tuvo, pues le van a salir. Llegan acá. Y todo junto, puede ser que le llegue todo junto, puede ser que le llegue a pedacitos, y eso es otra cosa importante. Y es que no todas las mujeres en perimenopausia o en menopausia van a tener los mismos síntomas. Algunas les dan más duros unos, a otras más duros otros. A veces les dura más, a veces les dura menos. Es duro. Sí, es complicado y por eso estamos en una sociedad que castiga el envejecimiento. Y entonces eso hace que psicológicamente sea más difícil asumir todos estos cambios. Qué fuerte. Pero Lili, tú aquí me acabas de pintar un panorama nefasto. O sea, tengo miedo. Pero hablemos de qué opciones tenemos. O sea, yo creo que tú lo ves dentro de tu práctica y ya varias de las pacientes lo conocen y personas de nuestra comunidad ya pues han pasado por allí. Pero digamos, ¿qué puede uno usar ya cuando está en la menopausia? ¿Y cuáles son las alternativas que tenemos para pues no pasarla tan mal? Pues yo siempre digo que uno no tiene por qué pasarla mal. Entonces hay muchas alternativas que podemos usar. Podemos tener alternativas, digamos que farmacológicas, hormonales para tenerlas y podemos tener alternativas que no son farmacológicas. Perfecto, hablemos de eso. Entonces, lo primero es que uno tiene que prepararse para esa época de la vida, en cuerpo, mente y alma, todo uno, Familia. Vamos para allá, y no verlo como si fuera el peor momento de la vida. Sí sabemos que las mujeres que ven con fatalidad llegar a la menopausia o envejecer, les va peor en todos estos síntomas y eso llega a que uno
si la ve mejor, como que la pasa mejor. Claro. Que si dice, no, mejor dicho, ya se me acabó la vida, pues a esa Va mal. le va a ir Ujú. peor. Entonces lo primero es eso, es tener una buena red de apoyo, es tener claro que no solamente es el ginecólogo el que lo puede ayudar a uno, sino por ejemplo el psicólogo puede ser un papel muy importante para que digamos que estemos mejor para asumir los Súper, cambios. súper. Lo otro es que obviamente deberíamos llegar a esta etapa, como a todas etapas en la vida, con un buen peso, con hábitos de vida saludables, comiendo bien, Ujú. pero pues digamos que si no lo estamos haciendo, pues es un momento también chévere para hacer un cambio. Sí. Entonces muchas veces es el primer momento donde tomamos ciertos exámenes para ver el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, la tiroides, y es un buen momento para decir, bueno, no la venía haciendo bien, pero la puedo empezar a Hagámosle. hacer bien. No es tarde. Exacto, no es tarde. Entonces, dependiendo de la cantidad de síntomas y cómo esté, podemos discutir si es necesario iniciar una terapia como tal farmacológica hormonal, y eso es algo que es individual, es decir, que hay que Sí. ponerlo y sentarse con cada paciente y individualizarlo, qué tanto quieres y qué tanto no quieres. Muchas veces nos toca romper muchos mitos con las hormonas. Porfa, es que esto viene satanizado desde, pues, lo sabemos los médicos, digamos, por estudios que hubo en el pasado y todo esto, pero digamos que me gusta mucho hablar del tema y hay que sentarse con cada paciente y decirle, vea, esto tampoco es... Esto no es tan malo. Exacto, esto no es tan malo, obvio, hay que seleccionar lo mejor para cada paciente, pero esto tampoco es el fin y esto tampoco es el diablo. Y de pronto, es decir, dependiendo de cada caso también, mira, tú vas por pastitas, tú vas por gelecito, tú Ujú. vas por Un parchecito, parchecito. tú, es decir, hay diferentes opciones dependiendo de cada paciente. Entonces, si es algo que para tomar un manejo farmacológico, digamos que hay que sentarse con cada médico, con cada paciente y que hablen y discutan y miren, es decir, ¿cuál miedo tienes? Porque muchas veces yo les digo, tú tienes, es decir, tú tienes todo para iniciar hormonas. No, doctora, yo no quiero hormonas, nada que tenga No hormonas, hormonas, ujú. porque más o menos me voy a morir de cáncer. Cáncer. Entonces, sí. no, espérate, tú no estás en ese grupo de toda esa propaganda, mala propaganda. Yo digo que pobrecitas mis hormonas que siempre les pusieron mala fama, pero digamos que hay que revisar cuál es el miedo, cuál es la duda. Ven, tú sí te beneficias de esto, Sí. no te beneficias de esto, y también que la paciente quede tranquila porque es para mí sí o porque para mí no. Ujú. Y eso es algo, digamos que importante, que cada uno tiene que ir a mirar con su médico. Sí. Digamos que en ese punto entre completamente hormonal y completamente no hormonal, pues hay muchos puntos intermedios. Por ejemplo, hay óvulos que hacen que toda la parte vulvar esté muchísimo mejor. De esos hay para todos los gustos, Ujú. que con una hormona más fuerte, que con una menos fuerte, que bueno, Eso dependerá también de toca- cada uno. Exacto. Y generalmente, por ejemplo, si se tiene más síntomas como de resequedad vaginal o de no lubricación o de lío con las relaciones sexuales, pues en ese caso, pues probablemente estos tópicos, digamos, que son medicamentos que se ponen, digamos que directo en la vulva y en la vagina, pues le va a ir muy bien. Sí. Pero, pues, si lo que yo tengo son oleadas de calor o síntomas más psicológicos, más de dormir, ese le va a ir mejor con las hormonas tomadas o en parche. Ujú. Entonces, eso son cosas que hay que ir mirando. Habrán mujeres que están contraindicadas, pero así Que contraindicadas para el no uso. se puede, exacto. No se pueden Ujú. usar, y uno tendrá que tener un plan B, C, G, D, E, J Y para que se entonces, sienta mejor. eso te iba a decir. Y entonces, dentro de las opciones del manejo con medicamentos, hay medicamentos que no son hormonas. Hay medicamentos que no son hormonas y que nos pueden servir, por ejemplo, para todos esos síntomas como oleadas de calor y todo eso. Súper. A mí me encantan, por ejemplo, con pacientes que uno no puede darles hormonas, darles ciertos medicamentos que también utilizan para la depresión. Entonces nos Ujú. quitan las oleadas de calor y nos quitan también La esa parte del tendencia de ánimo. la Ujú. depresión y de tener un Sí, ánimo triste y todo Funciona esto, súper. y les va muy bien. Sí. Pero vuelve y juega. Hay pacientes que dicen, pero es que yo no me quiero medicar con nada psiquiátrico. Ven, baby, lo que pasa es que es mejor para ti, no sé Sí. qué. Creo que
parte del éxito de todas las terapias en la menopausia es el feeling que tengas con el médico y que puedas hablar con él y decirle cuáles son tus miedos. Sí. Y que el otro también, desde este lado de nosotros como médicos, pues pueda tener la calma, la paz mental para explicarle las cosas y que queden claras. Sí. Sin que hayan tantos mitos y leyendas urbanas, como digo yo, Sí. porque es que de verdad en esto, todo lo que Estamos son hormonas, llenos de esto es- mitos. Sí. esto es terrible. Sí. Entonces sí es importante hablarlo claro, dar el tiempo para que se puedan solucionar las dudas. Mucho tiempo. Yo sí, de verdad, pienso que lo que necesitan esos pacientes es tiempo. O sea, de pronto ni siquiera tanta ciencia y conocimiento, sino tiempo. Dedíquele su consultica. Muchas veces es explicarles y mandarlos a la casa para que lo piensen y vuelvan a la consulta con dudas, Sí. finalmente, porque muchas veces cuando se los lanza uno de primerazo, o es un no rotundo o es un sí rotundo y después les empieza a generar un montón de dudas Total. más y es preferible que vuelvan y uno vuelva y les explique y irlo, ahí sí es cierto que como haciéndole la pincita pues para que quede en su talla. Sí. Entonces, eso es súper importante, pero resulta que también hay cosas no hormonales que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, hay unos medicamentos que son de, digamos que una tendencia un poco más integrativa funcional, que digamos que aunque son medicamentos y aunque son nutracéuticos, nos ayudan a estabilizar otras cosas en el organismo que también se descuadran Claro. por culpa de las hormonas. Ujú. Y entonces al cuadrar eso que escuadraron, el que no hayan hormonas, pues también vamos a tener buenos Claro. resultados. Y esos medicamentos pues no son hormonales, pero pues generalmente son gotitas, tableticas que hay que tomar frecuentemente, pero que a algunos pacientes les va también súper bien Regio. y no necesitan, digamos que suplir las hormonas y hacen su paso, su migración de una Sí. etapa a otra de una forma tranquila y con buena calidad de vida. Ay, hermoso. Y ahora, eso que me hablas de lo que no es farmacológico, otras herramientas que tienen que ver más con estilo de vida y todo eso, ¿qué más hay? Bueno, pues en general en la alimentación hay muchos cambios que se pueden hacer. En general en la naturaleza hay unos productos que se llaman fitoestrógenos, Ujú. que son, pues digamos que estrógenos naturales. Sí. Esos productos en general, y si los voy a tomar, digamos que de forma rutinaria, y tengo contraindicación para tomar estrógenos, debería también consultarlo con mi Sí. médico. Es decir, no es como, ay, no puedo tomar estrógenos, pero voy y me compro el cosito de fitoestrógenos Sí. que venden en la tienda naturalista. No, Ojo. que Ujú. eso no se puede así como así, porque acuerdo. finalmente son estrógenos naturales, pero no todo lo natural es bueno y no todo lo natural va para Sí. todo el mundo. Yo siempre digo que, es decir, la cobra es muy natural, pero si usted se la encuentra ahí, pues igual Pilas. el veneno es peligroso, Sí. igual así, muy natural y muy todo es peligroso. Lo mismo pasa con los estrógenos. Sí. Así sean en la naturaleza, pues también pueden producir un efecto que no queremos tener en el cuerpo de esa mujer que no puede usar estrógenos. Ujú. Pero bueno, digamos que en la alimentación hay muchos cambios que se pueden hacer, entre otros bajar alimentos que sean muy oxidativos. Entonces yo Ujú. generalmente, por ejemplo, les hablo de retirar un poco las carnes rojas, Ujú. porque eso también les va a ayudar un poco a que el organismo esté un poco más limpio, por decirlo de alguna manera. Las carnes en general se demoran mucho tiempo en hacer procesamiento y los metabolismos en la perimenopausia y en la menopausia son más lentos. Sí, ya. Entonces, pues si la carne antes se demoraba en procesarse, pues ahora se va a demorar mucho más en Ujú. procesarse. Entonces, todas esas cosas que son como radicales libres, como que producen daños en las Ujú. células, pues me va a producir más daño en estas pacientes y por lo tanto hay que hacer unas dietas que a veces sean un poquito menos proteicas. Por ejemplo, los verdes les va muy bien en general cuando hacen Ok. cambio a comer más verde. No necesariamente quitar completamente de la dieta la carne roja, pero sí bajar su porción. Eso es una muy buena cosa, les va muy bien con los granos. Ok. En general, los granos traen muchos, digamos que puntos intermedios del procesamiento hormonal, entonces Sí. como que lo complementan y les sirve muchísimo. Hay uno que es taquillerísimo, que es la soya, Sí. pero ay, es que la soya viene con sodio. Y Ah, entonces la eso les tensión. puede subir la tensión Ujú. arterial, entonces no es para todo el mundo, vuelve y Sí. juega.
También toca con cuidado. Toca con cuidado, a veces es bueno ir a alguna nutricionista que nos pueda hacer una buena indicación de que sí, que no, en qué horario Perfecto. sí, en qué horario no. Ok. Pero en general, digamos que quitando como todos estos alimentos que son de procesamientos largos, pesados, todo lo que sea, digamos que altamente procesado, pues hay que sacarlo de la dieta, no solo en la menopausia, sino desde Sí, antes. Lili, es que de eso veníamos hablando. O sea, ojalá se antes. pudiera desde antes, pero bueno, listo, llegó el momento. Es ahora. Exacto. Hay que tomar más agua, Ujú. porque también el cuerpo tiende a deshidratarse muchísimo más, porque cambian muchos, digamos que niveles hormonales que se manejaban, entonces hay que también tomar agua, entonces muchas veces dicen, no, no quiero tomar agua porque como también van más al baño, Claro. entonces dicen que es artera, pero no, resulta que eso ayuda a la hemostasia, ayuda a que el cuerpo funcione muchísimo mejor, Perfecto. entonces eso también sirve. Ahora bien, ¿qué más hay que hacer? Actividad física, sí Por o favor. sí. O vuelve y juega desde antes, pero si no lo inició desde antes, pues es el momento para empezar a hacerlo. Mamá, si estás acá, por favor, hazle caso a Liliana, si a mí no, a Liliana sí. Entonces, hay que hacer ejercicio, obviamente no es de una vez salir a hacerse la media maratón de Bogotá porque al otro día no se van a levantar Obvio. y no van a hacerlo rutinariamente. Algo que sea sostenible. Claro, y que empiecen de a poco. Es decir, si usted no salía ni a la esquina y va a comprar el pan en carro, pues hombre, pues ahora póngase los tenisitos y va y camina los 5 minutos y vuelve y no compre pan, sino compre algo más sano. Pero digamos que empiece de a poco y váyale subiendo para que usted pueda ir acondicionándose. Eso le va a proteger de fracturas en el futuro y de osteoporosis. Y de un término que ahora está súper de moda. Dígalo, dígalo que yo sé cuál es. Yo todavía, realmente todavía para mí, Me resisto, hasta me para mí resisto. es difícil, que es la sarcopenia. Sarcopenia. Es, O sea, musculito. que es el endurecimiento del músculo, Ujú. pero asociado al endurecimiento también articular y que se relaciona además también con osteoporosis. Todo va Entonces, junto. como todo va juntico, Mm. pero la actividad física resulta que previene todas esas cosas. Mm. Incluso previene la fractura de la que tiene osteoporosis. Claro. Obviamente, esa paciente que ya tiene osteoporosis, que no ha hecho ejercicio, pues tiene que empezar con ciertas cosas que no le produzcan tanto golpe en las articulaciones y en los huesos, porque si no terminamos con una fractura por exceso, es decir, por el uso, Claro. así sea poquito. Sí. Entonces, por ejemplo, a esas pacientes les va muy bien nadando, por ejemplo, Claro. porque la natación Sin es impacto. buenísimo. Claro. La natación es un excelente ejercicio y más en la perimenopausia y en la menopausia. Ujú. Pero también vuelve y juega. No puede ser como ayer no me hacía ni una piscina y ahora me lanzo y hago La piscina olímpica. la piscina olímpica. Pues no, toca a Sí. poco, toca ir ganando resistencia y eso va a ir protegiendo los músculos, los huesos, digamos que todo ese deterioro, envejecimiento que es inevitable, pero que sí podemos como hacerlo un poco más lento. Sí, más ¿Mm? chévere. Súper, súper, no, Lili. Esto me encanta. Pero entonces, digamos que, listo, sí. Ya estamos en menopausia y pues ya no hay escapatoria. O sea, tocó esto. Pero yo sí creo que tenemos una gran parte de la comunidad que son mujeres que no están en menopausia, pero van a llegar a menopausia. Vamos Vamos. a gracias. llegar a menopausia. ¿Qué, o sea, cómo llegar mejor? O sea, ¿cómo sería mejor dicho, cómo es la forma óptima de llegar a uno a la menopausia? Pues obviamente debería llegar con un buen peso, Ujú. haciendo actividad física y comiendo bien. Ajá. Desde el punto de vista médico, con controles desde antes, Claro. que eso es algo que, es decir, de verdad, hay muchas mujeres que piensan que en la vida fértil lo único es hacerse la citología. Es Sí. decir, ir a la citología, ir a los controles cuando están embarazadas y después de eso vuelven y se Shaolin. pliegan y citología y ya. Aparte, si y tienes no. hijos, entonces te perdiste también. O sea, no vas a hacerte más controles. Entonces resulta que llevar un buen control y saber cómo está tu nivel de, no sé, de azúcares, de grasas, de tu tiroides, de tu vitamina D, desde Ojo. antes es vital. Es decir, yo creo que si algo pido así como en automático es la vitamina D. Porque Además está allá en el hospital ya saben cómo llega de 20 años y yo el calciferol. Ya lo saben en automático porque para mí Sí. sí es vital la salud del hueso, porque Sí. es algo
que no miramos. Es decir, Sí. no miramos porque además el hueso no tiene como dueño. Sí. Es decir, como que si se fractura es del ortopedista, pero antes de que se fracture, ¿quién ¿De es? quién es? Sí, eso es como es como un hijo ahí como perdido, como que lo mira nadie. Sí. Entonces, la salud ósea es súper vital y resulta que esa empieza desde la adolescencia, por no decir que es de la niñez, Sí. porque requiere niveles de calcio, porque requiere sol para poderse procesar, porque requiere niveles de vitamina D y resulta que nos vinimos a dar cuenta que la vitamina D era importante en la menopausia cuando se empezaron a fracturar las mujeres, digamos que históricamente Justamente. digamos que en el cuidado de la mujer Ajá. nos vinimos a dar cuenta ya, pero resulta que el origen está Atrás. 30, 40 o 50 años atrás, Sí. cuando entonces no tengo buenos niveles de calcio, porque además ahora todos somos intolerantes a la lactosa y entonces ya no quiero leche y resulta que una de las mejores, digamos que fuentes de calcio y de vitamina D es la leche. Entonces sí, que no somos Que terneros, no somos terneros, sí. que la leche es mala, que no sé qué, y también me la han satanizado un montón, Ujú. pero resulta que tenemos una época en la vida para tener, digamos que para empezar con unas muy buenas reservas de calcio y vitamina D. Y lo otro eso, entonces llegábamos a la menopausia o la perimenopausia y decíamos, ya, ahora sí, miremos el calcio y la vitamina ¿Por D. qué esperar tanto? ¿Por qué esperar tanto? Exacto. Entonces resulta que se empieza a perder hueso desde alrededor de los 30 a los 35 años. Entonces también estar pendiente de mi calcio, mi vitamina D, de poderlo consumir, es decir, no sé, no puedo tomar leche porque pues me cae como una patada. Sí. Ok, pero entonces hay que mirar tus niveles de calcio y si es el caso suplirlos desde antes. Ujú. Probablemente también hay muchas opciones dentro de la dieta que suple el calcio. Yo pienso que para cada persona debe haber su No, opción. Yo, por ejemplo, generalmente cuando las pacientes me dicen que no pueden tomar leche, les mando el calé, porque el calé es como una hojita verde Ay, sí. Eh, que tiene full. que tiene full calcio, Sí. tiene más calcio que la leche Sí. y no hace daño, Sí, como la leche. como leche. Entonces, pero finalmente como que nadie está pendiente de esas cosas y creo que son cosas de salud Sí. para precisamente llegar mucho mejor Sí. a la menopausia. Obviamente el sobrepeso, la obesidad también tienen un golpe importante en el calcio, en la vitamina D y es importante mirarlos desde antes. Probablemente si yo tengo un problema de sobrepeso y obesidad, además estoy yendo a los médicos desde antes porque me salen más males. Ujú. Pero pues digamos que la que viene bien y de pronto cambia mucho de peso, es importante que se chequee cómo está su calcio y su vitamina D porque ahí también se golpea. Regio. Digamos que de la parte psicológica hay un montón de estudios que han visto cómo es la mejor forma para entrar a la perimenopausia o la menopausia. Realmente no hay mucho, Ujú. no hay mucho así como que diga uno, no, usted tiene que entrar feliz, feliz. Pero, ¿y cómo llego feliz? Dígame. Porque son épocas de la vida y somos cíclicos Sí. y preciso la menopausia entra en un ciclo de cambio generalmente. Sí. Entonces eso hace que sea más difícil, pero en general se supone que las mujeres que tienen mejores redes sociales, ya sean de amigas, Familia, de lo que comunidades, sea. de familia, van a estar más cómodas en esa época que las que están más solas. Digamos que van a tener más problemas. La otra fortaleza que se ha visto gigante es la comunicación con la pareja. Es decir, llegar a Wow. tener una muy buena comunicación con la pareja y una muy buena relación con la pareja hace que obviamente se tenga una mejor vida sexual, pero que también en el momento donde yo siento cambios, donde pues el otro también me entienda y Claro. me diga como, no sé, Ay. a mí me han llegado pacientes diciéndome es que no tengo deseo sexual, pero mi esposo dice que le estoy poniendo los cachos. Es decir, eso es falta de comunicarse con la pobre paciente No. que no tiene ni, es decir, que está amargada Ujú. en su existencia porque no tiene deseo sexual y el otro Y le echándole la llega culpa. No. Entonces, digamos que tener una buena comunicación con esa pareja a la que se llega a la menopausia también es vital para poder asumir los cambios. Sí. Estar dispuesto a hacer cambios como pareja y a evolucionar como pareja es vital para que este cambio sea más chévere a esa paciente que ya la va a pasar relativamente mal. Bueno. Ujú. Entonces, eso es vital. Y hay algunos estudios que hablan que las mujeres que no tuvieron hijos hacen un mejor, una mejor transición. Ok. Al parecer tiene que ver algo más con la parte psicológica, es decir, Sí. como
yo creo que, yo personalmente creo, Opinión. en opinión, sí, hashtag opinión, esta es mi opinión, es que no tienen el lío de los chinos. Claro. Entonces la pasan mejor, pues, Claro. porque no tienen al adolescente diciéndoles, mamá, déjame salir, me voy de rumba, no sé qué, Claro. bla, bla, bla. O el nido vacío, que también les pega durísimo. El nido vacío, que es también Ujú. un síndrome descrito No, ampliamente. durísimo. Y entonces, digamos que esas mujeres que asumieron no tener hijos, o sea, porque quisieron como decisión de vida, ¿Por qué no fue? o porque así fue la vida, hacen una transición un poco más tranquila. Wow, eso me... o sea, no me sabía eso. Quienes hacen una transición terrible, por ejemplo, las que no han podido completar, por ejemplo, su deseo de fertilidad. A esas les va terrible. No, claro. Porque sienten que la menopausia les cerró la puerta en la cara de poder ser madres. Oh, Ya sea que hayan tenido un hijo o que no, O que ¿sí no, me entiendes? sí. O que estén buscando el primero. sí. Eso a este tipo de mujeres les da durísimo y les da durísimo desde el punto de vista psicológico, porque en parte es como si el universo les estuviera diciendo, ya no vas a ser mamá. Fuerte, sí. Y resulta que eso tampoco es cierto. Sí. Entonces, digamos que muchas veces llegan muy angustiadas, mujeres, por ejemplo, entre los 40, los 45, 47 años, porque sienten que ya tienen síntomas, que es, además Doctor Google hace que Divino, sí. que lleguen más paranoicas, generalmente no las tranquiliza, les empeora el Ya se asunto. enciende, sí. Sí, y llegan súper angustiadas porque dicen, no, pero es que yo quería ser mamá, pero a los 45. Y entonces ahora no Sí. tengo cómo. Y pues digamos que parte de todo esto es que sí van a poder cómo, pero de pronto no de la forma que ellas pensaban. Exacto. Entonces, Que pero eso podemos hablarlo en otro episodio. no, eso es tema para otro Pa' otro, episodio. claro. Pero pues digamos que estas mujeres, como tienen ansiedad, tienen angustia, esa transición No. es terrible desde el punto de vista psicológico. Algunas veces tienen líos también familiares con la pareja y eso también hace que, es decir, entre peor sea la relación de pareja, pues peor va a ser Claro. esta transición. Claro. Digamos que si a esto le suman, por ejemplo, que están en una época de la vida donde, por ejemplo, en el trabajo tienden a o por debajearlas o incluso a despedirlas y a que pierdan su trabajo, también les puede ir terrible. Obvio. Oh, Si tienen un trabajo estable donde saben que ok, yo hago lo que hago y estoy apoyadas, todo bien, sin bien. importar el nivel del que estemos hablando, les va a ir mejor que la que no tiene una seguridad en su trabajo. La que no sabe si la van a echar, no sabe qué va a pasar, Claro. o la por debajo en el trabajo, es que como ella es la vieja del grupo, es que Claro. como a esa también le va terrible. Como se dan cuenta, esto es como un montón, como una globalidad de un montón de Claro, cosas que es que lo que les está sucediendo a estas mujeres Sí. por ciclo de vida. Sí. Y pues llegan las hormonas a terminarla de empeorar. Sí. Uy, no, qué fuerte, pero digamos que de verdad todo lo que nos has dicho pues de las opciones, las alternativas, creo que uno se puede agarrar de eso y sobre todo prepararse. Es que es una etapa fisiológica de la vida y pues no hay que sentirse mal por eso. Hay un grupo de pacientes que les va muy bien. Y son un grupo de pacientes que, digamos que, hacen un cambio consciente. Generalmente son pacientes que han estado en algún tipo de camino de crecimiento personal o espiritual y les va muy bien. Wow. Porque como que se aceptan, como que Ok. ya aprendieron a aceptarse. Entonces creo que parte de todo esto es además es un tema que viene de atrás, es decir, desde antes, y es aprender a uno a aceptarse como dice en el momento que es, y como decía una tía mía, aprender a envejecer con dignidad. Pero más que eso es, yo me acepto como soy en el momento que soy y soy feliz con lo que soy. ¿Sí? Y eso hace que obviamente puedas tener más herramientas y buscar ayuda más temprano. Y eso también es muy bueno. Sí. Hay varios estudios que hablan, por ejemplo, de yoga. Y resulta que les va bien. Les va muy bien. Les va muy bien. A las pacientes que hacen yoga de rutina, les va muy bien. Pero imagínate que también a las que hacen pilates. ¿Por qué? No sé. Es decir, es algo que no lo sé. Lo he leído en varios estudios. Pero Y qué me lindo. parece que creo que debe ser la actividad física, la actitud Claro. mental. Pilates y yoga tiene, digamos que, aunque son ejercicios diferentes,
Tienen sus cositas. Se traslapan en algunas cosas, sobre todo como en la parte de estar en el aquí, en el ahora y en el momento. Total. Y eso total. hace que obviamente puedan asumir parte de estos cambios de una mejor manera. Sí. Y yo los mando a hacer yoga. ¿Y cómo les va? Vaya a hacer ejercicio, vaya a hacer yoga. Y bien. Si le gusta yoga, vaya a hacer yoga. Y tienen otra cosa importante, y es que pacientes que de pronto no tienen un buen apoyo social consiguen grupo, manada, todo esto es muy Claro. importante. Qué lindo. Igual mira, aquí está esta comunidad también, que bienvenidas todas las que se estén sintiendo así, no están solas, de verdad aquí tenemos un gran grupo de apoyo, tenemos a Lili, que Lili también va a estar acá con nosotros y tenemos unas actividades muy bonitas para este episodio, entonces frescas, que esto pasa, todo va a salir bien, no se preocupen. No, ¿tienes más tips que darnos? Bueno, yo creo que lo más importante es tener claro que es una etapa, una etapa de la vida, y que paradójicamente en otras partes del mundo no les va tan mal. ¿Cómo así? Explícame eso. Resulta que gran parte de estos síntomas se dan en este lado del mundo, pero en la zona de Oriente, donde todo lo que es China, Japón, Sí. Toda esa zona oriental, Sí. donde envejecer es bueno, donde envejecer es además deseable, Claro, donde es respetado. es respetado, son mujeres sabias las que llegan a la menopausia, pues resulta que les dan menos oleadas de calor, menos depresión, tienen mucha menos carga y además es Madre. bien visto. Es como si nos estuviéramos resistiendo a algo y entonces eso pues obviamente... Entonces vuelve y juega esa parte de aceptación, de me acepto tal y como soy, en el proceso que estoy, en el momento, digamos que de la vida donde estoy, y hago un mejor proceso, va muy relacionado con esa observación que se había visto, pero en serio, hace como 30 años que lo vienen describiendo, y es que en Occidente tienen más síntomas, más depresión, más resistencia al cambio, más todo esto, que en Oriente, donde además se sienten como bendecidas de que les llegue la menopausia. Wow. Acá es como una tortura. No, claro, además de verdad, estás vieja, porque ya tu ovario se despidió. O sea, de verdad creo que también es tratar de fluir en la etapa. Me parece difícil, pero pues... Pero mira que, por ejemplo, cuando uno va a ciertos grupos, sobre todo de comunidades de mujeres, pues, por ejemplo, cuando se hacen grupos de luna, que son reuniones de mujeres que se reúnen en luna llena y en luna nueva, siempre hay la trilogía, siempre hay, digamos que la niña, la fértil y la sabia o la anciana. Es decir, somos tres en una, finalmente. Sí. Todo el tiempo hay esa fluidez y pues en algún momento fuimos la niña, en algún momento fuimos, digamos que la fértil, la doncella, y después vamos a llegar a ser el arquetipo de la anciana. Sí. Y si aprendemos a fluir en esos arquetipos y en esa sabiduría, pues también va a estar mejor en esta época de la vida. Y eso, pues digamos que es parte del aprendizaje, del aprender a fluir y de aprender a conectarse además con la tierra, que también tiene esas mismas 3 etapas. Total. Sí, ay no, Lili, es divino lo que dices. Yo quiero hacer al final, ya como para despedirnos, como una pequeña reflexión. Para mí sí es súper importante. Yo sé que nuestra comunidad puede ser de gente más joven, pero por eso quería hablar de esto, porque es que en toda la familia lo que tú dijiste, uno puede estar joven, pero hay alguien que está pasando por esta etapa, Sí. y creo que el acompañamiento es súper importante. Creo que tenemos que ser más amables con nosotros mismos, con la gente que lo está pasando y como médicos con la paciente. Sí. Dedicarle el tiempo, o sea, de verdad, ser pacientes. Yo recuerdo que muchos pacientes iban a contarme cosas y salían felices. Ni siquiera yo les tenía que formular nada, era solo ir a echar chisme. Y de verdad, todos vamos a estar ahí. Entonces, por eso mismo, o sea, no solo por eso tenemos que ser amables con los demás, sino como tratémonos lindo, porque yo también voy a estar allá, o sea, todo bien, o sea, pienso que sí hay que disfrutar cada etapa y todo esto. Esta etapa es difícil, tiene unos retos muy puntuales y muy específicos en salud, que me parece que hay que, o sea, donde toca llevarlo, salud mental y física, pero digamos que, como tú dices, puede no sufrirse, o sea, es duro, pero no la suframos, o sea, Exacto. todo bien. ¿Qué reflexión le quieres dejar a nuestra comunidad? Que
lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos, desde que somos chiquitas hasta que lleguemos ahí sí es cierto que al fin de nuestros días, el principal aprendizaje es aprender a aceptarnos. Y en esa aceptación está también pedir ayuda, ayuda médica, ayuda psicológica, ayuda del grupo en el que nos rodeamos. Y a mí en todo esto me parece súper vital eso, que hay que tener comunidad, hay que tener manada. Sí. Eso en cualquier época de la vida, pero en la menopausia llega a ser algo muy, muy importante. Pero la menopausia la vamos a vivir también como vengamos viviendo nuestra vida. Y eso es algo también muy importante para que todos tengamos en cuenta en cómo estoy hoy para cuando llegue allá, cómo quiero estar. Total. Lili, divino todo lo que me diste hoy para nuestra comunidad. Esto va a ser, yo creo que revelador, me encanta. Lili nos va a dejar sus redes, nos va a dejar todos sus datos, yo se los voy a dejar en los recursos, y Lili va a estar apareciendo aquí en la cuenta para que todos estén muy pendientes, porque tenemos sorpresitas para ustedes también con la doctora Mulevar. Súper. Sí, claro. Lili, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por estas enseñanzas tan divinas. No, un abrazo. maravilloso. Gracias. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.